Buenos días, esta es la segunda clase referida a teatro y hoy vamos a trabajar sobre La Dama Boba de Lope de Vega. Para la clase de hoy les traje algunos recorridos posibles sobre esta obra, que son los núcleos que ven acá en la pantalla. Vamos a comenzar por el primero de ellos, que es este que dice 1613. En primer lugar, vamos a leer esta cita sobre la obra, que dice: Lope de Vega compuso La Dama Boba en la primavera de 1613. El autógrafo es uno de los 43 conservados y va fechado a 28 de abril del mismo año. Apareció en la parte novena de sus comedias, publicada bajo su control en 1617. La obra fue compuesta para la actriz y amante de Lope en esos momentos, Jerónima de Burgos. Es una de las comedias que mayor éxito obtuvo, estrenándose el mismo año de su redacción por la compañía de Cristóbal Ortiz. Esta cita, además de ubicarnos en el año de composición de La Dama Boba, nos introduce a alguna serie de problemas relacionados con la transmisión textual de estas obras de teatro de estas épocas. En el caso de La Dama Boba tenemos la suerte de que está dentro de uno de los 43 manuscritos autógrafos, es decir, en los que se reconoce la letra de Lope y fechado, ¿sí? Entonces podemos datarla con precisión y su autoría es certera. Como ustedes ya saben, estas tipo de obras son obras que están pensadas no para ser leídas, sino para ser representadas. Y entonces esa idea relativiza bastante la cuestión del soporte material y hace que en estos momentos de muchas obras resulte bastante complicado establecer su datación. En el caso de La Dama Boba, también esta cita nos muestra otro de los problemas posibles que tiene que ver con esta transmisión no escrita en un principio de estos textos. ¿Cuál es? Que la obra recién se publica en 1617 y se publica en la parte novena de las comedias de Lope. La parte novena de las comedias de Lope es la primera de las partes, es decir, volúmenes que juntaban distintas obras. Digo, la parte novena es la primera de las partes que se publica bajo la supervisión del propio Lope. Es decir, sabemos que la autoría es certera también porque es la primera de las partes que se publica en las que Lope, decide intervenir sobre sobre la publicación de las obras. Y sobre todo decide intervenir sobre la publicación de sus comedias porque ya han comenzado a circular comedias que no son, que son de Lope y otros dramaturgos se las adjudican. ¿Por qué marcó el año como importante? Bueno, más allá de porque es que tenemos esta datación precisa, también el año es importante porque cada etapa de producción, tanto de Lope como en general de la comedia, implica determinadas cuestiones. Pero para eso, antes de pasar a esta periodización que podemos ver abajo, me gustaría hablar un poco de las periodizaciones de la comedia en general y de la obra de Lope en particular. Para las periodizaciones generales sobre la comedia, ustedes saben que estamos hablando de 100 años que podemos ubicar o a lo largo de todo el siglo XVII o podemos pensar en las dos últimas décadas del XVI y un periodo que se cierra también cuando se acaba el siglo XVII, es decir, entre 100 y 120 años en los cuales se produce esta especie de fenómeno que es la comedia, ¿sí? Comedia entendiéndola con mayúscula y no comedia como el género dramático propio de lo cómico. Yo acá les traje tres propuestas, tres ejemplos de tres críticos que son como bastante paradigmáticos y bastante señeros en lo que es los estudios de la comedia en conjunto. Y el primero de ellos es Marc Bitze, que es un crítico francés que lo que va a hacer es romper un poco con la idea previa que venía, como ustedes ya saben, proveniente sobre todo del romanticismo, que atribuía esta
explosión del teatro español en este siglo a la acción de dos personas que eran por un lado Lope de Vega, reivindicado por el primer romanticismo, y por el otro lado Calderón, ya reivindicado por el alto romanticismo. Y entonces la idea era un poco, estaba organizado todo esto en una especie de ciclos, ciclo de Lope o ciclo de Calderón, en donde cada uno de estos ciclos tenía como este autor principal, ya sea Lope, ya sea Calderón, y después tenía autores como secundarios, digamos. En los casos de Lope se puede encontrar a Guillén de Castro, a Mira de Amezcua, a Vélez de Guevara, y otra figura principal en este ciclo era la de Tirso de Molina. Y por otro lado se pensaba en un ciclo de Calderón, en donde estuviera Calderón como figura principal, y después hubiera autores como Rojas Zorrilla, Moreto o Vance Escandamo. La idea era como que el modo lopesco sería como un modo de hacer teatro más libre, más espontáneo, mientras que el calderoniano tenía más que ver con un perfeccionamiento y una estilización en la construcción de las piezas. Bitze entonces viene a romper un poco con esa idea de los ciclos y de las figuras y establece una periodización en cuartos en donde relaciona criterios que tienen que ver con la construcción dramática, más de tipo estética, pero relaciona esto también con un concepto de ideología que él también define y que también va a funcionar de una manera bastante plural y bastante global, más allá de las definiciones más duras y más fuertes de ideología, ¿no? Todas estas consideraciones de Bitze están en un libro que se llama Elementos para una teoría del teatro español del siglo XVII, que es un libro de la década del 80. Y digamos que en la década del 80 este libro revolucionó un poco la crítica de la comedia en general. Lo que va a proponer Bitze es pensar la división en 4 generaciones. Una primera, que sería la primera parte de la comedia, digamos, llamada comedia de la modernización, que ocuparía hasta 1625 y tiene que ver con el nacimiento y el triunfo de esta fórmula dramática y una relación que explora artísticamente los nuevos tiempos y un concepto de nuevos tiempos que está ligado al aristocratismo, al aristocratismo cristiano que rodea a la figura de Felipe III. Es decir, él va a plantear estos ciclos como ciclos generacionales que no son solo estéticos, sino que también son políticos. Bitze los llama éticos y estéticos, ¿sí? Va a hacer esa diferencia. La segunda etapa de esta comedia sería la comedia de la modernidad, que ocupa el segundo cuarto del siglo, y en donde Bitze ve una madurez estética y que esta madurez estética acompaña lo que Bitze llama la invención de una ética de la modernidad, que es lo que reclama el heroísmo aristocrático de la generación del primer Felipe IV. Es decir, es una generación en donde los jóvenes se intentan imponer sobre los mayores. Bitze lo llama los hijos contra los padres, y el ejemplo dramático más claro de esto es La vida es sueño, ¿no? Que como ustedes saben es de 1635, con lo cual se inserta perfectamente en este segundo cuarto del siglo XVII. Una tercera etapa que Bitze hace llegar hasta 1680, recuerden que 1681 es la fecha en la que se muere Calderón de la Barca, en donde él ve una paralización de la comedia y una especie de tendencia en la comedia a la evasión, de ahí que se exacerben las comedias cómicas en donde no pasa nada, ¿sí? Hay como un inmovilismo argumental que acompaña, dice Bitze, al inmovilismo de la generación de la derrota, es decir, una generación que ya se ve derrotada en su proyecto político. Y bueno, y una última parte que ocuparía el último cuarto del siglo, en donde la comedia se readapta y se aclimata hacia el siglo XVIII, en donde va a irrumpir el neoclasicismo, que va a borrar absolutamente todo rastro de esta forma de hacer teatro que va en contra de la perspectiva aristotélica en general. La propuesta de Bitze es bien interesante porque, además de estar conjugando diversos elementos en donde no solamente presta atención
a la obra dramática en lo que tiene de, digo, en lo que tiene de artístico, sino que también la ubica dentro de un sistema y para la cual define un concepto de ideología y va planteando como diversas posibilidades de lectura, digo, es interesante también porque lo que hace es tratar de alguna manera de organizar sin homogeneizar este corpus tan grande en tiempo y en cantidad que nos propone este siglo en lo que tiene que ver con las obras de teatro. El segundo crítico que les traje yo aquí es Joan Olesa. Joan Olesa es un crítico que, si bien centra bastante su lectura en las obras de Lope, lo que hace es ver la comedia también como una especie de bloque en el cual van coincidiendo distintos elementos, así un poco a la manera de las líneas que conforman la comedia y que desembocan en la comedia. Olesa va a hacer particular hincapié en cuestiones relacionadas con el espectáculo y también va a centrarse bastante en lo que el teatro valenciano aporta a la comedia. A partir de ahí va a pensar una periodización que en realidad él la aplica un poco a la obra de Lope, pero en realidad la piensa en general, y lo que va a hacer lo que tiene de interesante esa periodización es que va a juntar diversos criterios. Y uno de los criterios que va a juntar va a ser la cuestión genérica, es decir, la cuestión de los subgéneros dramáticos. Es decir, no todos los autores escriben los mismos géneros, digo, transitan los mismos géneros en todas las épocas. Entonces, a partir de ahí, él lo que va a pensar es una especie de descripción y de clasificación y de ordenación bastante interesante y que conjuga, como les decía, elementos que tienen que ver con las obras de teatro, pero también con las prácticas artísticas, con cuestiones locales de cada ciudad. Así que Olesa también es un crítico que tenemos que mencionar si queremos pensar en un acercamiento general a la comedia. Y la última crítica es María Gracia Profetti, que en realidad tiene estudios bien interesantes sobre obras particulares, pero lo que digo, este acercamiento en términos de periodización de María Gracia Profetti es importante en tanto cambia un poco el eje de la periodización y plantea la década de 1630 como la década de oro del teatro español. Entonces, digo, entre 1630 y 1640 ella va a ver una serie de elementos que van cambiando y que y lo que hacen es que logran que las obras escritas a lo largo de esta década sean obras que han entrado de manera bastante directa en el canon de la literatura dramática española. En cuanto a géneros dramáticos, ella ve que en esa década hay una especie de una especie de afinamiento de los géneros que se utilizan, y que esto se debe sobre todo, no tanto a una evolución en términos de escritura de la comedia, sino en términos de educación del público del corral, que ya está como exigiendo otro tipo de obras. María Gracia Profetti tiene un artículo bien interesante que se llama El último Lope, que cuando trabajemos con El castigo sin venganza lo vamos a tener como lectura bibliográfica, y ahí se van a aclarar más conceptos. En realidad, cada una de las obras que nosotros vayamos a ver tienen que ver con estos criterios de periodización en su selección. Entonces, cuando entremos a cada una de las obras, vamos a mencionar, aunque sea un poco, el periodo y los modos en los que están producidas. Vamos a ver ahora otra posibilidad de periodizar, que son las periodizaciones sobre la obra de Lope. Las periodizaciones sobre la obra de Lope son también bastante abundantes, sobre todo por esto que decíamos, ¿no? Que Lope es un escritor bien prolífico, que acuérdense que en el Arte Nuevo Lope dice: yo escribí 483 obras, y entonces, digo, toda esta cantidad de obras tiene que ser de alguna manera organizada o clasificada, digo, en criterios que, bien o mal, ¿no?, vayan más allá del modo en que fueron publicadas estas obras en las partes de las comedias. Bueno, la primera de las posibilidades es la lectura que hace Frida Baber de Kurlat. Frida Baber de Kurlat es una investigadora, o era, una investigadora argentina, que en 1976 escribe en la revista Segismundo un artículo que se llama Lope Lope y Lope Prelope, formación del subcódigo de la comedia de Lope y su época,
que fue un artículo bastante innovador en lo que era la lectura de las obras de Lope, sobre todo porque lo que hacía era quebrar un poco la idea de un primer Lope, un Lope más consolidado. Lo que se puede leer en ese artículo es que a partir de un seguimiento en un corpus de obras escritas por Lope, seleccionadas, que van desde 1579 a 1590, es decir, lo que Frida Weber de Kurlat llama Lope pre-Lope, que después Joan Olesa va a llamar el primer Lope. Digo, a partir de ese corpus de obras, lo que va a ir rastreando esta crítica es ir viendo si hay cambios o no en el tratamiento de los temas o en el tratamiento de los personajes, si la tipificación en el sistema de personajes varía, o si hay algunos que varían y otros no. Va a ver cómo se va introduciendo la estructura dramática, si el manejo de la trabazón y del tiempo de la acción. Y otro de los elementos que va a considerar es, por ejemplo, la presencia de los elementos líricos o el trabajo con determinadas influencias o el abandono de determinadas influencias. Y va a repasar también los diferentes subgéneros del Lope pre-Lope. A partir de acá va a establecer algunas coordenadas que continúan y otras que no, pero lo que sí va a afirmar es que en realidad hay muchas estructuras que continúan en la etapa de un Lope más consolidado, con lo cual esta división entre primer Lope o lo que sigue queda en algunos aspectos un poco relativizada. La lectura de Frida Weber de Kurlat fue, como les decía, una lectura bastante utilizada, ya sea para seguirla, ya sea para luego, digamos, más adelante, ¿no?, cuando la crítica va avanzando, refutarla y producir nuevas consideraciones a partir de estas ideas. Un ejemplo de eso es Felipe Pedraza, que lo que dice, pensando en este artículo de Frida Weber, dice que las denominaciones de Weber de Kurlat resultan eficaces por ser muy fáciles de recordar. Lo estoy citando a Felipe Pedraza, ¿sí? Y, sin duda, extremadamente pegadizas. Pero, sin embargo, tienen, en mi concepto, un grave inconveniente para la cabal comprensión del proceso literario a que se refieren. Dan a entender que existe una etapa en la que el poeta realiza en plenitud su ideal poético. Mi opinión es distinta. Lo que caracteriza el arte de nuestro dramaturgo es una constante, lenta e imparable evolución, una permanente búsqueda de nuevos horizontes estéticos con los que satisfacer las expectativas que se han creado en el público de los teatros y en los lectores. Tan plenamente lopescas son las piezas escritas en el siglo XVI como las que redactó en las primeras décadas del siglo XVII o en los últimos años de su existencia. Pedraza vemos que lo que hace es negar un poco las posibilidades de diferencia y estaría pensando un poco como en un Lope medio como, no digo monológico, pero más o menos, y no estaría de alguna manera dejando lugar a evoluciones o cambios en la producción. La periodización que tenemos en las pantallas anteriores, a las que vamos a volver, es una periodización de Felipe Pedraza y ahora vamos a ver un poco qué es lo que la propuesta que él tiene para dividir la obra de Lope. Los otros dos autores que cito acá en realidad son autores que reflexionan acerca de algunas características de las posibilidades de periodizar de la obra de Lope, pero en realidad los cito porque son dos grandes, en distintas épocas, son como dos grandes lopistas. Juan Manuel Rosas es quien acuña en la década del 80 el concepto de un Lope de senectute. Esto lo vamos a ver con mayores precisiones cuando trabajemos con El castigo sin venganza, que supuestamente pertenecería a esa época definida por Rosas como la senectute. Y después Antonio Sánchez Jiménez es un investigador actual que propone otros modos de periodizar la obra de Lope, y tal vez el modo más importante que propone Sánchez Jiménez es pensar en un Lope general, es decir, no pensar en periodizar al Lope dramaturgo, sino pensar en un Lope autor que en determinados momentos de su vida está escribiendo o un género
u otro, pero tal vez con las mismas ideas, digo, con las mismas intencionalidades. Al respecto, es bien interesante todo el trabajo que realiza Sánchez Jiménez sobre el Lope de la década del 20, ¿sí? Que es un Lope que, creo que ya esto lo comentamos aquí, es un Lope que está buscando otro reconocimiento, que no sea el reconocimiento como dramaturgo, sino que está buscando un reconocimiento como poeta, un Lope que quiere entrar en los ambientes cortesanos, porque ya sabe, ya está consagrado en los ambientes del público del corral, entonces quiere diferenciarse un poco y buscar nuevos interlocutores. Y entonces, al respecto, por ejemplo, es interesante ver cómo las partes de comedia de esa época lo que hacen es, cada una de las comedias tiene una dedicatoria, la dedicatoria es a personajes generalmente de la corte, y entonces ahí sí se puede ir viendo como en paralelo que en realidad es un Lope que no solamente tiene que ser, digamos, periodizado, dividida o pensada su obra a partir de su producción dramática, sino que va todo por los mismos carriles. Y bueno, y al respecto entonces después es bien interesante leer la última época de Lope, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. En realidad yo les menciono estos 4 autores porque son como 4, así como les mencioné los de las periodizaciones generales, que en muchos casos hay intersecciones porque se basan sobre todo en Lope, como es la idea, como es los acercamientos de Joan Olesa, pero bueno, se los mencioné porque también son todos críticos que en un acercamiento a Lope y en un acercamiento al teatro son nombres que no pueden pasar sin ser mencionados. Bueno, pero después de este panorama así general vamos a volver a la Dama Boba y voy a volver a citar a Felipe Pedraza, que es el autor de esta división en 3 de la producción de Lope. Lo que dice Felipe Pedraza es que, cito, desde el convencimiento de que se trata de una mera convención, por esto que decía él, ¿no? Que no hay un primer Lope, un Lope consolidado, un pre-Lope, todo esto, propongo tener en cuenta 2 momentos en que parece que el dramaturgo se paró, aunque fuera por breve espacio de tiempo, a contemplar su producción. El primero, a finales de 1603, cuando elaboró el primer catálogo de sus comedias que estampó en los preliminares de El peregrino en su patria, publicada en Sevilla en 1604. El peregrino en su patria es una novela bizantina de Lope y, tal como dice la cita de Felipe Pedraza, en los preliminares pone Lope una lista de sus comedias. Es decir, que muchas veces una de las posibilidades para datar las comedias de Lope es que esté en la primera lista del peregrino. Es decir, si la comedia está en la primera lista del peregrino, sabemos que es una comedia escrita antes de finales de 1603. Lo que dice Pedraza es que hay como esto de detenerse y mirar a su propia producción. El segundo hito lo podemos citar en 1618, cuando elabora una nueva lista que duplica el número registrado en la anterior. Entonces, para Pedraza la periodización de la obra de Lope proviene del propio Lope. Para quien piensa que en estos 2 momentos la confección de las 2 listas del peregrino significan una mirada sobre su obra, y de ahí puede pensarse que un corte en periodos de escritura. Entonces, así Pedraza va a plantear una división muy sencilla. Entre 1583 y 1604, una etapa de aprendizaje y ensayo. Entre 1604 y 1618, una etapa media de madurez cómica. Y en 1618 y 1635, una etapa final de la perfección trágica. Como ustedes pueden ver, La Dama Boba corresponde a esa etapa media de la madurez cómica. No vamos a entrar de lleno en cuáles son los géneros que trabaja en cada una de estas etapas, pero podemos pensar que en esta etapa de 1604 a 1618, en esta etapa media, transita por los 2 géneros, el cómico y el trágico, que ya sabemos que no es trágico, sino que es tragicomedia, de manera bastante similar. ¿Sí? Escribe comedias serias y comedias cómicas. Una vez entonces aclarado el año y todo lo que implica el año de 1613, así en general, y las implicancias que podemos desprender de pensar en los años de escritura en particular,
vamos a pasar al otro eje que me parecía importante que tuviéramos en consideración hoy, que es el del género dramático, o mejor dicho, el del subgénero dramático, que en el caso de La Dama Boba es el subgénero dramático cómico, es decir, La Dama Boba es una comedia cómica. Las comedias cómicas tienen como distintas posibilidades de acuerdo a los personajes que presentan, a los ambientes que introducen. Y lo que dice la crítica generalmente de La Dama Boba es que es una comedia que conjuga rasgos de la comedia urbana, de la comedia de capa y espada y de la comedia de figurón. Es decir, que juntaría esas tres características en su construcción. Se pueden dar cita entonces estos tres tipos de subgéneros dramáticos, pero podemos pensar que predomina la noción de comedia urbana, ¿sí? Vamos a ver en primer lugar cuáles son los rasgos de la comedia cómica. Recordamos que estamos redefiniendo los géneros dramáticos en esta época y que lo que tenemos es una comedia seria y una comedia cómica. En la comedia seria vamos a volver sobre esto en las otras obras, pero podemos adelantar que lo cómico está confinado en secuencias relativamente aisladas y es propio de personajes especializados y pertenecientes a las categorías subalternas de la sociedad dramática, ¿no? Algo de esto adelantamos cuando estuvimos trabajando el sistema de los personajes que proponía Lope en El Arte Nuevo en relación con la mixtura de géneros. El gracioso, el bufón u otros criados son los que van a hegemonizar la categoría de lo cómico. Por otra parte, en la comedia cómica, en donde entrarían estas matrices que define la crítica para La Dama Boba de comedia urbana, comedia de capa y espada y comedia de figurón, con predominio de la idea de que estamos frente a una comedia urbana, en cualquiera de estos tipos de comedia cómica, la risa no se produce solo por seres subalternos en escenas aisladas, sino que se nota una implicación gradual de la mayoría de los personajes en el proceso cómico. Lo que se ve en La Dama Boba se ve claramente, la comicidad circula por todos los personajes, o sea, todos los personajes son agentes cómicos. Esta sería como la categoría, la definición principal de comedia cómica, ¿no? La manera de diferenciarla de la comedia seria. Todos los personajes producen efectos cómicos. Todos los personajes son lo que se denomina agentes portadores de comicidad. ¿Cómo se logra la comicidad? Es decir, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se diferencia la comicidad? Bueno, podemos citar algunos de los preceptistas, qué es lo que dicen de la comicidad. Francisco López Pinciano, que es un preceptista neoaristotélico que escribe en el 1596 la filosofía antigua poética, una perspectiva de corte claramente neoaristotélico, armada en forma de diálogos, que seguramente ustedes ya escucharon nombrar a lo largo de este curso. Bueno, lo que dice el Pinciano es que, cito, la comedia es la imitación activa hecha para limpiar el ánimo de las pasiones por medio del deleite y de la risa, ¿sí? Esa sería una posible definición de comedia. La comedia logra el deleite y logra la risa. Mark Wittse, el crítico que mencionamos hace un rato, propone para la comedia lo que él llama un enfoque lúdico y la diferencia de la tragedia o de la comedia seria a la que le adjudica lo que él denomina un enfoque onírico. Otro teórico ya más avanzado en el siglo, que es Caramuel, dice que la comedia tiene un significado más amplio que tragedia, pues toda tragedia es comedia, pero no al contrario. Dice Caramuel que la comedia es representación de alguna historia o fábula y tiene final alegre o triste. Esto es importante porque no condiciona el género dramático al final de la obra, ¿sí? Y por otro lado dice que en el primer caso, ¿sí?, cuando es con final alegre, tiene el nombre de comedia, y en el segundo es llamada comedia trágica, tragicomedia o tragedia. Esto lo escribe
Juan Caramuel en 1668. Y el último de los preceptistas que quiero citar acá es Vance Scandamo. Vance Scandamo es un crítico que es bien interesante su trabajo, que escribe el teatro de los teatros en el presente siglo, porque es como la última perspectiva dramática que tenemos, es de la década de 1680, y entonces lo que hace es una especie de sistematización de lo que se vino produciendo, ¿no? De la práctica. Y lo que dice Vance Scandamo es que el primero instituto del poeta es la imitación y el intento principal de la comedia es imitar. Y conviénele la misma definición que da el filósofo, es decir, Aristóteles, a la tragedia, que es, cito, una imitación severa que imita y representa alguna acción cabal y de cantidad perfecta, que sea agradable y diversa en diversos lugares, introduciendo para la narración varios personajes. Y sigue diciendo Vance Scandamo que las van a dividir, hay que dividir, ¿sí?, a la comedia solo en dos clases, las amatorias o las historiales. Y define las amatorias como aquellas que son pura invención o ideas sin fundamento en la verdad, y se dividen en las que se llaman capa y espada y en las que se llaman de fábrica. Para Vance Scandamo, las de capa y espada son aquellas cuyos personajes son solo caballeros particulares como Don Juan y Don Diego. No quiero entrar demasiado acá en la diferencia entre comedia urbana y comedia de capa y espada, solo quiero que retengamos esto de Vance Scandamo de personajes particulares, caballeros particulares, y pensar esto de que tienen que ver con la comedia cómica. Vamos a ver un poco entonces cuáles son los rasgos con los que nos vamos a encontrar en la comedia urbana, ¿sí? El tema amoroso, que ya lo decía Vance Scandamo, un ambiente coetáneo y urbano con personajes particulares, es decir, no con nobles elevados, y basada en el ingenio, es decir, el armado de enredos se logra a partir de ingenios que intervienen sobre la trama, hacen tratamiento humorístico de las unidades, ¿sí?, de la unidad de lugar o de la unidad de tiempo, que se mantienen de una manera bastante sistemática, pero justamente para perseguir una suerte de efecto de inverosimilitud que atraiga y deleite al auditorio, ¿sí? Recordemos que el deleite era otra de las marcas de la comedia cómica, ¿sí? Entonces, la unidad de tiempo colabora con la construcción laberíntica de la trama, de la acumulación de enredos. La unidad del lugar lo que posibilita es la concentración de los personajes, es decir, no sé si leyeron La Dama Boba, pero podemos recordar el espacio del desván como un espacio que tiene un significado cómico en sí mismo. Y la utilización de estas unidades de esta manera lo que está haciendo es tratando de conseguir cierta inverosimilitud que tienda a la risa. Por otro lado, tenemos estas marcas de inserción en la cotidianeidad, marcas geográficas, marcas cronológicas, marcas onomásticas, es decir, hay referencias a ciudades reconocibles por el público, a eventos reconocibles también por el público, y los nombres son nombres comunes y cotidianos. Por otro lado, bueno, lo que ya dijimos, el agente cómico se generaliza y es patrimonio de todos los personajes, así una dama produce risa y no solamente su criada, así estos caballeros medianamente de nobleza media que están como medrando, intentando conseguir cosas, ya sea en la corte, ya sea en el ambiente más doméstico, también producen risa. La hermana bachillera, o sea, Nice, la hermana no boba de Finea, también produce risa. El padre también produce risa. Es decir, es el ejemplo claro de esta posibilidad, de esta necesidad, diría yo, más que posibilidad, de que dentro de la comedia cómica todos los personajes sean agentes portadores de comicidad. Por otro lado, y de manera bastante paralela a esta característica, tenemos esta idea del honor, que ya habíamos visto que era como uno de los grandes, entre comillas, temas del teatro de este siglo, pero explotado en sus potencialidades cómicas. Es decir, toda esta cuestión
del manejo del honor, del cuerpo de las damas como depositarias del honor de las masculinidades, es explotado en su potencial cómico. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver de manera más clara y con ejemplos de la obra. Y por último, son comedias que construyen un juego de enredo para entretener. Digamos que el rótulo de comedia urbana o el rótulo de comedia de capa y espada, no hay acuerdo en la crítica acerca de cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Ciertos sectores de la crítica dicen que la comedia de capa y espada es como una estilización posterior de la comedia urbana, es decir, en términos de un poco, bueno, una obra de 1613 de Lope es comedia urbana, pero una comedia cómica de 1630 de Calderón es comedia de capa y espada. Bueno, podría ser, los ambientes se reducen, el ambiente externo ya no existe tanto. Pienso sobre todo en La Dama Duende, ¿no? Que es como la obra que se piensa paralela a La Dama Boba, pero de Pedro Calderón y posterior. Pero en realidad, el modelo cómico que está puesto enfrente de la comedia urbana o de la comedia de capa y espada es la comedia palatina, que es otra cosa y que no vamos a ver nosotros en este curso. Por último, tenían otra noción ahí dando vueltas en una de las pantallas anteriores, que era la de comedia de figurón. En realidad la comedia de figurón es otro subgénero cómico que se construye un personaje como un figurón, tendiendo al grotesco, ¿no? Bueno, mucha crítica de La Dama Boba dice que el personaje de Finea está cercano a un personaje de figurón, es decir, lograr comicidad con la exageración de los rasgos de determinados personajes. También dicen que el personaje de la hermana de Finea puede funcionar como la contrapartida de la construcción de este personaje, también de figurón, pero cuyo contenido cómico pasa por otro lado. Pero bueno, digamos que quedémonos de esto con que estamos frente a una comedia cómica, una comedia que podemos definir, una comedia en la que podemos definir que predominan los rasgos de la comedia urbana, tal como los aclaramos recién, y que se dan cita también algunas cuestiones propias de la comedia de figurón. Claro que cada uno de estos ejes los vamos a ir viendo de manera más fácil cuando entremos al texto. Vamos a ir al otro de los núcleos que traía yo para hoy, que tiene que ver con qué es lo que pasa con la transmisión textual de La Dama Boba. Tal como pueden ver allí, se conservan 3 textos tempranos de la obra, a los que vamos a llamar P, A y M. Ustedes ahí tienen la descripción de cada uno de ellos y pueden ver que P es el texto publicado por Lope en su 9ª parte. Como les decía yo hace un rato, es la primera de las partes en las que Lope intervino, se publica en Madrid en 1617. Esa obra luego es reeditada en 1618 y publicada por Juan Eugenio Hartzenbusch. Hartzenbusch es un editor de las comedias de Lope de Vega, que edita parte de las comedias. Hartzenbusch edita entonces las comedias escogidas de Lope de Vega en la Biblioteca de Autores Españoles y lo hace en 4 tomos que los edita entre 1853 y 1860. Hartzenbusch es un editor que además de todo es un dramaturgo y es uno de los representantes del romanticismo, ¿sí? El problema de Hartzenbusch es que lo que hace es como que tiene una visión muy especial para la edición y para la divulgación de estos textos, y entonces a veces como que deja de lado algún tipo de rigurosidad anecdótica, ¿sí? Lo que hace Hartzenbusch en realidad es como imaginarse una puesta en escena de su tiempo, que la verdad que no tiene mucho que ver con las pautas de representación de los corrales en la época de Lope. Y lo que hace es, por ejemplo, uno de los ejemplos de esto es que divide en escenas al modo de la escena del teatro francés. Entonces cada vez que
entra o sale un personaje, se cambia de escena y en realidad las representaciones, ya vamos a ver que las divisiones estructurales de estos textos no están pensadas de esa manera. Por otro lado también, bueno, añade palabras, añade versos y muchas veces interviene los textos de manera personal. Esto en realidad no es grave, digo, no es grave, solo nos da como idea de la relación entre, digo, el editor y la obra en determinados momentos históricos. Lo que sí es un poco más grave es que se cite actualmente, digo, las obras siguiendo, por ejemplo, la división en escenas de Harsenbusch. Entonces, que te digan, bueno, en la Dama Boba, en la escena 38 del primer acto, y no, la Dama Boba está pensada desde su división en escenas, como vamos a ver en la estructura, para no tener, la Dama Boba y cualquier obra de esta época, para no tener en sus actos mucho más que 4 o como muchísimo 5 escenas. ¿Sí? Entonces eso sería lo grave. Digo, lo grave son las reediciones del texto que en realidad lo que hacen es repicar esta publicación de Harsenbusch de mediados del siglo XIX. El otro texto que se conserva es el que vamos a llamar A, que es el manuscrito autógrafo firmado en Madrid en 1613 y es el fondo que ustedes tienen de pantalla de esta presentación. Tiene una licencia para que la obra pueda ser representada, como ya dijimos, por la compañía que contaba como actriz a Jerónima de Burgos, a la sazón amante de Lope, y para que la obra, bueno, pueda ser representada en octubre de 1613. Esto también nos da una idea de cómo funcionaba la transmisión textual de estas obras. Esto que decía yo hace un rato, que el soporte material era tal vez lo menos importante. O sea, el dramaturgo terminaba de escribir su manuscrito y se lo vendía inmediatamente a una compañía, ¿sí? El autor de la compañía, que en realidad era el director, ¿sí? Que ese era el autor dramático, en esos momentos era el director de la compañía y no quien escribía la obra, reacondicionaba muchas veces el texto según los requerimientos de su compañía, la cantidad de actores o si tenía que acortar, adaptar la obra a algo. También sacaba los pasajes que entendía que no iban a pasar por la censura y entonces ya se reformula ese texto y se produce, digo, un texto en el cual distintas manos van como interviniendo. En el momento en que López se da cuenta de que están como publicando sus comedias a nombre de otros dramaturgos, esto, bueno, hay un proceso, que en realidad hay un proceso que está documentado históricamente, que es que había personas que tenían como muy buena memoria y entonces se sentaban en los corrales y recordaban los versos y luego entonces después esto se publicaba. Cuando López se da cuenta de que están publicando comedias suyas sin darle la autoría a él, empieza entonces a publicar él, a encargarse él de supervisar la publicación de las partes de sus comedias. Con el caso de la Dama Boba pasa que el manuscrito, López ya perdió de vista ese manuscrito, con lo cual tiene que salir de alguna manera a recomponer ese texto que bueno, que no tiene, ¿no? De este modo, no hay, no hay demasiada, no hay demasiadas diferencias, decía, entre el manuscrito autógrafo y la publicación de las partes, pero hay diferencias suficientes como para darnos cuenta que no es directamente el manuscrito lo que Lope da a la imprenta, ¿sí? Esto en realidad sirve porque es medio como emblemático y muestra un poco el funcionamiento de todos los textos de este momento, ¿sí? Es decir, sobre todo pensar que la versión que tenemos en material, en papel, no es la versión que se fue y se ha ido representando, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver como con cierta inestabilidad de los textos dramáticos que se suman, bueno, a la otra inestabilidad, que es una inestabilidad, digamos, un poco más ontológica, que es la de que no podemos acceder a la totalidad del texto, en tanto entendemos que texto teatral es la conjunción entre el texto escrito y el texto representado. El otro elemento que me gustaría mencionar, discúlpenme si los estoy abrumando con
tantas ideas así medio como en abstracto o teóricas, es el modo en que se datan las comedias de Lope, ¿sí? Porque dijimos que Lope escribe, o dice que escribe 500 comedias, y tenemos, digo, en 1609 dice que escribe 500 comedias, que después son muchas más, pero tenemos solamente 43 manuscritos autógrafos, es decir, tenemos 43 manuscritos en donde se reconoce la letra de Lope y una fecha, ¿no? Y están datados. Entonces, ¿qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con el resto de ese corpus tan grande que está todo sin datar? En primer lugar, bueno, el primer modo de datar, el más seguro, el más fiable, es los manuscritos autógrafos que tenemos fechados. En este caso, Dama Boba, 1613, perfecto. La otra manera es algo que ya adelantamos cuando veíamos esa clasificación propuesta, esa periodización propuesta por Felipe Pedraza. Las listas del peregrino en su patria. Tenemos una lista en 1604 y una lista en 1618. Entonces, las obras que figuran en la lista de 1604 son las que podemos datar como escritas antes de esa fecha. Las que figuran en la de 1618 podemos pensarlas como escritas entre 1604 y 1618. Digo, bueno, ahí tenemos otro elemento posible para la datación. El otro elemento es cuando se hace alusión a algún suceso medianamente contemporáneo e identificable. Entonces ahí se sabe también que la obra no pudo estar escrita antes de que ocurriera ese suceso. Hay dos autores, dos críticos del siglo XX que que intentan una periodización de las obras de Lope a partir del estudio y la utilización de las formas métricas. Es decir, arman una especie de cuadros estadísticos en donde indican y describen que en determinadas épocas Lope utiliza determinadas métricas y determinados esquemas estróficos. Y a partir de esa variación en la utilización de la métrica es que datan las comedias, no por supuesto en años puntuales, sino en periodos de tiempo. Estos dos autores se llaman Morley y Brewerton y el libro se llama Cronología de las comedias de Lope de Vega. Es un libro, como les decía, de alrededor de 1960, pero es interesante que, posteriormente a esa fecha se han hecho descubrimientos que permiten datar las obras por otro lado, es decir, noticias de puestas en escena o, trabajos así de archivos, y generalmente las fechas de estos dos autores propuestas coinciden de manera bastante clara con las fechas que luego por alguna cuestión histórica se pudieron verificar. Entonces, esos son los modos para tener idea de qué fechas son las obras en el momento de ponérnoslas a estudiar. Bueno, vamos ahora a la cuestión de la estructura dramática, así ya nos adentramos, después de todas estas consideraciones teóricas, nos adentramos en el texto de La Dama Boba. Ustedes acá tienen un cuadro que espero que puedan ver bien, en el cual tienen dividido por actos y por cuadros, esto que decíamos hace un rato que podemos llamar cuadro o podemos llamar escena para las divisiones internas, ¿sí? Tienen los versos que ocupa cada una de estas divisiones y luego tienen el lugar en donde se desarrolla la acción, el tiempo y la acción que se desarrolla. Y después tienen acá accesorio, tienen la métrica de cada una de las partes, cómo están distribuidas, ¿no? Voy a decir algo muy rápido que tiene que ver con la métrica y prometo que ya vamos al texto directamente. Como se podrán dar cuenta, fíjense que el metro base, que eso es un poco lo que hablábamos el otro día
cuando revisábamos el arte nuevo, el metro base van a ser las redondillas, ¿sí? Fíjense que en los 3 actos hay un predominio de redondillas que coexiste con otro tipo de métrica, de esquemas métricos y de esquemas estróficos, pero la otra cuestión importante para indicar es que predominan de manera absoluta los metros octosilábicos, ¿sí? ¿Se acuerdan todas las consideraciones que habíamos hecho al respecto entre metros octosilábicos como sinónimo de metros españoles y los metros endecasílabos, y los endecasílabos y los heptasílabos como sinónimo de metros importados de Italia? En la Dama Boba predominan los versos octosílabos de tradición castellana porque el metro base es la redondilla, pero también fíjense que tenemos gran cantidad de fragmentos en romance, ¿sí? Vamos a ver cuando lean que las redondillas tienen que ver con los diálogos y los romances tienen más que ver con relatos de lo que se está contando. Fíjense que también no en el acto primero, pero sino en el acto segundo tenemos décimas que también son metros octosilábicos, pero como con una combinación estrófica de 10 versos. También tenemos en el acto tercero que coinciden con monólogos, ¿no? Lope en el arte nuevo, acuérdense que decía las décimas son buenas para quejas. Bueno, aquí coinciden con monólogos. Recuerden que eso lo dijimos, que el monólogo de Segismundo, el primer monólogo de Segismundo de la vida y sueño, también está escrito en décimas. Y por último tenemos una serie de canciones que en realidad tienen que ver con esos intervalos líricos que plantea el teatro de Lope en general y la Dama Boba en particular. Fíjense que acá tenemos canción con estribillo, que lo que colabora a la inserción aquí de estas piezas líricas es la relación paródica con el tema de la comedia, ¿no? Que el tema de la comedia, si la leyeron ya se habrán dado cuenta que es la relación, la oposición, la dialéctica entre el amor y el dinero. En cuanto a los metros italianos, fíjense que tenemos octavas, ¿sí? Que son una estrofa de 8 versos endecasílabos, que la tenemos presente aquí en boca de en el primer acto puesta en boca de los ancianos de la comedia, ¿sí? Octavio y su amigo. Y luego tenemos en el acto segundo una serie de endecasílabos sueltos, que también estaría como correspondiéndose con el tratamiento de asuntos graves. Y después tenemos en el acto primero, fíjense que tenemos 2 sonetos, que en general el soneto acá lo que está haciendo es funcionando desde el lugar de la especialización, es decir, con una función muy específica, que es como soliloquio lírico, en el caso de los versos que van entre el 635 y el 648, y como un poema ad hoc, ¿sí? En esta primera parte es un soneto que se comenta, es decir, un soneto que está inserto como soneto, ¿no? Hay como una incrustación literaria, digamos, o lírica, pero no para ser cantada ni nada, sino como el modo soneto, ¿sí? Bueno, igual esto ya lo vamos a ver. Lo importante entonces es que tenemos un 91% de metros españoles frente a un 9% de metros italianos. Bien, ahora sí vamos a volver a este cuadro de la estructura y vamos a detenernos en el primer acto. En primer lugar, quiero que nos detengamos un poco en el lugar, ¿sí? Fíjense que el primer acto se desarrolla una primera escena que ocupa hasta el verso 184, que tiene lugar en Illescas, y otra escena que se desarrolla en Madrid, en la casa de Octavio, ¿sí? Fíjense que tenemos una escena exterior, que es la primera, y una escena interior, que es la que se va a desarrollar ya en lo que va a ser el espacio principal de la Dama Boba, ¿sí? La escena primera, esta escena primera que ocurre en Illescas, nos está dando como bastantes pistas de cómo va a ser la obra, ¿sí? En primer lugar, Illescas es el espacio, ya está marcando
la comedia urbana, ¿sí? Va a ser una marca de género. En segundo lugar, es una posada de camino, con todo lo que ustedes ya saben que significan estas posadas de camino. Un caballero, ¿sí? Un caballero que viene definido desde su diálogo con el criado como de una nobleza media, sino como de una nobleza baja, que eso lo podemos corroborar en que es un caballero que está yendo a la corte, ¿sí? En otro aspecto, lo que se hace en esta primera escena es justamente presentar a las dos hermanas, ¿sí? Puestas en boca de otro personaje, que es el personaje de Leandro, un personaje, digo, que puesto ahí solamente a los efectos de una eficacia argumental, ya que lo que hace es relatar quiénes son estas dos hermanas frente a Liceo y a su criado, que ya se va delineando como el personaje del gracioso a partir de alguna serie de relaciones y de referencias directas a lo que construye a los personajes del gracioso, que tienen que ver con el hambre, con lo que comen, con lo que toman. Entonces, digo, toda esta primera escena nos está dando estas pistas por donde va después a discurrir otras cuestiones de la obra. Nos presenta al personaje masculino, que es propio de una comedia urbana, una nobleza media, una nobleza baja, a su criado, que ya vemos que se va a delinear como el personaje del gracioso, y también se presenta por un relato a las dos hermanas que ya se nota, ¿sí? Se nota que tiene, que van a estar construidas como una especie de oposición. Se introduce también el tema del dinero, ¿sí? Como podemos ver en los versos que van del 77 el 76 al 88, en donde Eliseo dice: mi esposa parece bien, si doy crédito a la fama, de su hermana poco sé, pero basta que me dé lo que más se estima y ama, es decir, que se dé el dinero, porque Turín inmediatamente interpreta en un rasgo que es característico del gracioso, que es muchas veces interpretar los parlamentos para el público, digo, facilitar esa interpretación. Entonces dice bello golpe de dinero, y ahí Liceo refiere que el tema que se está introduciendo es el tema de la dote, ¿sí? Por otro lado, hay como un repaso sobre al introducir los personajes hay como una especie de repaso acerca de algunas características de lo femenino, y después lo que también tenemos es estos versos del 51 al 52, al 54 si queremos, en este diálogo, esta especie de contrapunto entre Liceo y su criado, en donde dice: dame de queso una raja, que nunca el dulce es muy hombre, estas liciones no son de galán ni desposado. Es decir, hay como una mención erótica velada a partir de la raja, ¿sí? Que refiere, digamos, al cuerpo femenino, que también es otra de las pistas que llevan a un espectador a entender que está frente a una comedia cómica. Por otro lado, también es interesante esta mención casi tópica de la dama que está puesta en boca de Turín. La dama de corte son todas un fino cristal en realidad que tiene que ver con la alusión a la dama como depositaria de la honra, como dijimos, de la honra masculina. Digo, el cuerpo de la mujer es el lugar en donde se resuelven los problemas de lo masculino, y fíjense que esto de definirla como un fino cristal está como jugando, por un lado está como, echando mano de un tópico misógino, pero por otro lado también lo que se está haciendo es como relativizando ese código tan estricto del honor en términos de que puede ser comparado con un cristal que por cualquier cosa se rompe. Les decía que en esta primera escena, inmediatamente después, se produce esta presentación de las dos hermanas, ahora puesta en boca de este Liceo, de este personaje que se echa mano de él solo para esta ocasión y para esta función. Y entonces lo que hace Leandro es justamente plantear esta oposición entre las dos hermanas, ¿sí? Fíjense que esto lo podemos ver entre los versos 121 y 140. Si ustedes siguen el esquema no estructural, sino el esquema métrico de este diálogo y de esta escena, vamos a ver que al ser un diálogo está resuelto en redondillas. Sigamos entonces por
la estructura, sigamos con algunas consideraciones de esta primera escena. Les decía que tenemos la descripción ahora puesta en boca de Leandro entre los versos 121 y 140, y fíjense que está puntualmente a partir de esta comparación entre la palma y el roble, ¿no? Nice bella es la palma, Finea un roble sin alma, Nice es mujer tan discreta, sabia, gallarda, entendida, cuanto Finea encogida, boba, indigna, imperfecta, ¿sí? Fíjense entonces cómo introduce el tema de la oposición de las hermanas, una boba, la otra discreta, y por otro lado, inmediatamente después, el otro tema que tiene que ver con el dinero. Verdad que no habrá muchas que la puedan igualar en el riquísimo dote, mas hay de aquel desdichado, pues espera una bestia al lado, ¿sí? O sea, el dinero, la bobería y todo esto se ponen ya en vistas del espectador el conflicto dramático que se está planteando. Entonces fíjense que se hace hincapié en las menciones a la dote de Finea, y al final de la escena, en los dos últimos versos, fíjense que se anticipa el enredo dramático, que es: Nice me dará la vida si ella me diere la muerte. Inmediatamente después pasamos a la segunda escena del primer acto, que ocupa desde aquí hasta el final, ¿sí? Fíjense que espacialmente es lo que decíamos, sucede en la casa de Octavio en Madrid. Esta escena segunda del acto en la casa de Octavio, entre el cambio de escena entre la escena 1 y la escena 2, se ven claramente todos los elementos que implican un cambio de escena dentro del acto. ¿Se acuerdan que recién yo les decía que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando leemos ediciones que tal vez repiten o reeditan o siguen los criterios de edición de las decimonónicas, de las comedias de Hartzenbusch, es justamente el de la división en escenas? En este tipo de teatro, la división en escenas está pautada por muchos elementos. No es solamente la presencia, la entrada de un personaje nuevo, y eso es lo que produce la división en escenas. En este caso podemos verlos casi todos, ¿sí? Por un lado, un cambio de decorado. Un cambio de decorado que implica un cambio de lugar. El escenario se queda vacío y entran otros personajes. Y por otro lado hay un cambio de métrica, ¿sí? Fíjense que se pasa de los metros octosilábicos a los endecasílabos. Fíjense que hay muy pocos, ya lo dijimos, hay muy pocas partes de los diálogos en donde se utiliza el endecasílabo, y este es uno de ellos. Hay la utilización de las octavas reales, esto de estrofas de 8 endecasílabos, que en donde el verso séptimo y el verso octavo son pareados, y fíjense que acá se utiliza para un diálogo entre Octavio y Miceno, es decir, un diálogo entre los dos personajes que son los personajes ancianos de la comedia, que en el sistema de personajes los ancianos encarnan el lugar de la figura de poder, ¿sí? El padre, el rey, el noble. Bueno, en este caso está formado por los ancianos, que son Octavio, que es el padre de las hermanas, y uno de sus amigos. Fíjense que en este diálogo nuevamente se vuelve a presentar a las hermanas, y es Octavio quien habla de sus hijas. Y otra vez lo que hace es describir, o sea, ya las describió Leandro en esa primera escena, y ahora las describe Octavio nuevamente, tal vez desde otro ángulo. Octavio las presenta como hijas complementarias, ¿sí? Fíjense que esta presentación ocurre entre los versos 201 y 216, ¿sí? En estas dos octavas Octavio habla de sus dos hijas. Y lo que ninguna hace es, o sea, las presenta como complementarias, y ninguna cumple el modelo femenino, ¿sí? Fíjense que dice, si me casara ahora y no te espante esta opinión que alguno la autoriza. Bueno, hablando ahora, esto es como un guiño al espectador, como para decir, bueno, soy viejo, igual me puedo casar, pero bueno, no importa. Esto es para que veamos un poco las coordenadas así de la comicidad, ¿no? Pero fíjense que dice,
Si me casara ahora y no te espante esta opinión que alguno la autoriza, de dos extremos, boba o bachillera, de la boba elección sin duda hiciera. Es decir, frente a estas hijas complementarias que ninguna cumple el modelo femenino, Octavio decidiría la boba, ¿sí? Optaría por la boba. Fíjense que esto es interesante por dos razones. Primero, porque, bueno, de alguna manera está como introduciendo el concepto, o sea, el concepto de qué pasa con la inteligencia de la mujer, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por otro lado, también es interesante porque justamente colabora hacia la construcción de la comicidad. Es decir, va a ser después la hija boba la que va a, digamos, la que va a finalmente urdir la trama dramática de la manera que ella considera. Y esto es interesante porque la comedia es el espacio de lo femenino, ¿no? Es decir, la comedia es el lugar en el cual generalmente la mujer es la vencedora. Es decir, generalmente la comedia es el lugar del triunfo de las mujeres. Pero claro, bueno, ahora vamos a pensar un poco desde qué modelo triunfan las mujeres, ¿no? Y en un punto triunfan desde el modelo natural de la casada, que es el que da Octavio justamente más adelante, ¿sí? En los versos, que va de los versos 218 al verso 240. Es decir, fíjense que acá lo que hace es como una especie de organización de lo que tiene que ser la mujer casada, que en realidad se está haciendo eco de una serie de tratados de la época acerca del comportamiento de las mujeres y del comportamiento de las mujeres casadas. ¿Sí? Es decir, en esta diferenciación que se hace entre las mujeres, doncella, casada, viuda, cada una tiene un manual de comportamiento y así lo dicen un montón de tratados, ¿no? Que explican el modelo de la perfecta casada. Bueno, la obra de Fray Luis de Orán es una de ellas, pero hay otro montón más de tratados de los cuales el Parlamento de Octavio se hace eco y en última instancia después deberíamos pensar y reflexionar la obra, ¿sí? Cómo es que está trabajando con estos temas. Porque fíjense que después Miceno le dice, habláis cuerdo y grave. Es decir, hay otra cuestión que es bien interesante, que es ver cómo funcionan los diálogos dramáticos, como los espacios del poder y los espacios de la ideología dentro de las comedias. Porque muchas veces la trama argumental parecería decir una cosa, pero las relaciones que se instalan en los diálogos son relaciones de subordinación, que están como diciendo cosas que los diálogos no estarían diciendo. Entonces hay que ver bien también cómo esos diálogos operan en la construcción ideológica de los parlamentos de los personajes. Y este habláis cuerdo y grave de Miceno me parece que es como bastante emblemático al respecto. Y fíjense que este diálogo entre estos dos ancianos en realidad termina con una especie de reflexión bastante irónica y bastante en sintonía con esto de la elección de la boba, ¿no? Fíjense que dice, ningún hombre nacido, perdón, el verso 258, ningún hombre nacido a pensar viene que le falta Miceno entendimiento, y con esto no busca lo que tiene, ve que el oro le falta y el sustento, y piensa que buscarle le conviene, pues como ser la falta el oro en tienda, deja el entendimiento y busca hacienda. Entonces, la idea es que nadie va a buscar a Nice y entonces dice, un casamiento os traigo yo, esto de arreglar los matrimonios, que es como el disparador general en la estructura de la comedia cómica, casémosla que temo alguna necedad de tanto extremo. Bien, continúa en la acción en la casa de Octavio, pero ahora digamos que se cambia hacia, si las presentaciones de las hermanas en este momento habían sido puestas en diálogos de otros personajes, en estos momentos se van a presentar, va a haber como dos escenas paralelas que una va a ir del verso 273 hasta el verso 307, en donde se va a introducir Nice en un diálogo con su criada Celia, ¿sí? Y en una escena paralela posterior se va a introducir la presentación de Finea a partir de un intercambio entre Finea y su maestro, ¿sí? Que eso va a ocupar los versos 307 al 397, ¿sí? Entonces fíjense que son dos escenas paralelas en las cuales lo que se hace es
en principio, digo, además de presentar a estas mujeres desde su interacción, una con su criada, otra con su maestro, lo que se hace es romper el principio del decoro, ¿sí? En primer lugar, porque Nice, en diálogo con su criada Celia, el diálogo tiene como tema el problema de la novela bizantina, ¿sí? Es decir, el poema de la poesía en prosa, es decir, un poema de perceptiva, un problema de perceptiva, un problema de perceptiva que es tratado por una dama, ¿sí? Con su criada. Y fíjense que hay menciones a Heliodoro, bien lo merece Heliodoro, griego, poeta divino. Entonces Celia dice, poeta, pues parecióme prosa. Y allí viene entonces como una reflexión por parte de Nice sobre Heliodoro, sobre el comienzo de los relatos bizantinos in medias res, sobre ideas que tienen que ver con también con cómo se escribe la historia, cómo se escribe la poesía. Y también, fíjense que habla en algún momento algo que luego se va a profundizar dentro de los debates literarios que plantea esta especie de academia que tiene Nice con sus amigos, con la oscuridad o la dificultad de la poesía. Es decir, esto además sirve, además de producir comicidad, piensen que frente al público del Corral, digamos que estas reflexiones teóricas sobre la bizantina no iban a producir, razonamientos demasiado profundos, más allá de ver una dama con su criada reflexionando sobre temas que podríamos llamar difíciles, ¿sí? Pero, sin embargo, y lo mismo va a pasar con las discusiones acerca de la oscuridad o la claridad en la poesía. Digo que, sin embargo, lo que sí le sirve es para el dramaturgo abrir y reflexionar sobre los frentes de batalla que tiene abiertas, sobre las polémicas que tiene abiertas en los otros géneros literarios, ¿no? O sea, sabemos que en lo que tiene que ver con el género dramático tiene abierta su polémica frente a los neoaristotélicos. En lo que tiene que ver con la poesía tiene una suerte de disputa en estos momentos, ¿no? En estos años, sobre todo, con Góngora y con sus seguidores, es decir, con este nuevo lenguaje poético que están proponiendo los gongoristas. Y por otro lado, en términos de prosa, tiene abierto una suerte de debate con los postulados cervantistas. Entonces, lo interesante es que estos diálogos le sirven, por un lado, para un público, para su circuito de circulación en los corrales, le sirven para producir comicidad. O sea, damas, criadas, tocando temas que al romper con el principio del decoro provocan risa. Y por otro lado, les sirve para justamente establecer de alguna manera sus posiciones o reforzar sus posiciones frente a las polémicas literarias del momento. Si a Nice se la presenta en diálogo con su criada acerca de estos problemas, la presentación de Finea es en su clase para aprender a leer con su maestro, ¿sí? Que justamente lo que hacen estas dos presentaciones es reforzar desde la escena, desde los diálogos dramáticos, reforzar lo que ya había sido presentado en boca de los varones, ¿sí? Esto que previamente fueron diálogos entre varones que serán o son depositarios de la honra de ambas mujeres, como Liceo, que es con quien se va a casar Finea, o Octavio, que es el padre de ambas. Ahora estos diálogos, estas caracterizaciones, son puestas en escena desde los propios intercambios de estas doncellas. Entonces, el diálogo de Nice provocaba risa, el diálogo de Finea con su maestro también provoca risa, pero desde otros mecanismos, ¿sí? Desde mecanismos que tienen que ver con chistes que se hacen con el maestro, ¿sí? Con el maestro frente a la imposibilidad de Finea de aprender a leer. Entonces, si una es capaz de reflexionar acerca de, los comienzos in medias res de la literatura bizantina, Finea es incapaz de aprender una letra, ¿sí? Fíjense, yo no me voy a detener acá a leer todo ese intercambio, pero fíjense ustedes que van a encontrar como 2 o 3 chistes en este intercambio, que fíjense que inmediatamente después, entre Finea y su maestro, ¿no? Y fíjense que inmediatamente después se refuerza con la entrada y el diálogo directo entre ambas hermanas, ¿sí? Que podemos, citar
como una partecita entre esta imposibilidad de establecer algún tipo de comunicación, una por exagerada, la otra por simple. Fíjense, por ejemplo, en los versos que van desde el 388 al 390, ¿no? En donde Nice dice, quiere el Padre Nuestro que aprendamos, y Finea dice, ya yo sé el Padre Nuestro. Entonces Nice dice, no digo sino el nuestro. Es decir, bueno, todas estas confusiones lingüísticas, todos estos juegos, en realidad lo que hacen es reforzar de alguna manera la diferencia entre ambas hermanas y producir además la comicidad. Fíjense que después, a partir del verso 399, esta idiotez que se está construyendo en el personaje de Finea se refuerza a partir de la entrada de Clara, ¿sí? Lo que hace Clara es, entre el verso 413 y el verso 492, fíjense que lo que hace es, en romance, describir el parto de una gata, ¿sí? Describir el parto de una gata que, viene contrastando con las reflexiones previas, pero es interesante porque Lope después, mucho más adelante, en la década del 30, va a escribir lo que se conoce como la gatomaquia. La gatomaquia es una suerte de poema épico burlesco protagonizado por gatos. Es como una guerra de Troya protagonizada por gatos. Entonces, esto nos lleva a pensar algunas cosas. La primera es que Lope tenía en vista el trabajo con los gatos como un trabajo con una materia burlesca, ¿no? Eso por un lado. Más allá de esta mini gatomaquia que escribe, de este contraste que provoca con las reflexiones previas, también es importante pensar que es un relato en romance que podría estar también a su manera dando como una posición entre los problemas de la épica en prosa, es decir, los problemas de qué pasa con la prosa, qué pasa con el verso, y de alguna manera, es decir, bueno, en realidad el formato verso sirve para cualquier tipo de materia. Eso por otro lado. Y por otro lado, fíjense, la otra cosa que es como bien interesante es que de la misma manera que hace en la gatomaquia, que refleja la guerra de Troya, que refleja, como elementos que tienen que ver con una representación más como de un referente que tiene más que ver con no animales, sino humanos. Es interesante esto porque justamente la gata lo que hace es ir a parir al desván, ¿sí? Y después el desván lo que va a hacer es el espacio de la acción de lo femenino, va a ser el espacio donde lo femenino tiene poder, va a ser el espacio del equívoco, ¿sí? Del equívoco de palabras que ahora Finea no solamente entiende, sino que puede manejar ella. Entonces fíjense que acá hay todo como un núcleo que después lo vamos a reforzar cuando pensemos un poco en los temas de la obra, que hay todo como un núcleo que quiere decir por dónde pasa la idiotez o la bobería de la dama boba, ¿sí? ¿Qué entendemos cuando decimos la dama boba? ¿Qué opciones nos trae esa idea, ¿sí? Entonces, esto se refuerza después, otra vez, ¿no? La estructura nos acompaña en esta oposición entre las dos hermanas, porque, esta mini gatomaquia que ya viene contrastando con las reflexiones acerca de la literatura bizantina de Nice y de Celia, y también ya, es como que está como armada estructuralmente como una suerte de quiasmo, porque se une con esta lección de Finea, es decir, tenemos como el diálogo entre Nice y Celia, para que nos entendamos un poco mejor. El diálogo entre Nice y Celia, tenemos la lección de Finea con su maestro, tenemos la mini gatomaquia de Clara, ¿sí?
que es la criada de Finea, y también digo, acá vemos claramente que la comicidad está en todos los personajes, pero de los criados y de las criadas es esperable un mayor grado de comicidad, porque ellos son los personajes graciosos, denominados, ¿no?, como graciosos. Y por otro lado tenemos, enmarcando esto otra vez como fin de esta presentación, descripción, oposición de ambas hermanas, tenemos esta escena de la Academia de Nice con los caballeros, ¿sí? Fíjense que esta academia, ¿no?, en la que participa Nice, acuérdense que habíamos hablado algo de cómo funcionaban las academias, fíjense que, bueno, es absolutamente irónica y comienza cuando le hablan a Nice, y fíjense que le dicen Sibila española, cuarta gracia, décima musa, ¿sí? Fíjense que está absolutamente exagerado, y en esta exageración es que se logra también la comicidad. Y fíjense que lo que se incluye acá es este primer soneto de los dos que tiene la obra, y este es el que decíamos que está incluido en tanto soneto, ¿no?, en tanto soneto escrito. Y fíjense que es un soneto que es el que ocupa los versos del verso 525 al verso 538, que está referido al amor neoplatónico, ¿sí? Pero está escrito, es este que comienza: la calidad elemental resiste. Pero está escrito de una manera tan difícil que fíjense que la propia Nice, cuando Eduardo termina de leer el soneto, dice: ni una palabra entendí. Lope después este soneto lo va a volver a utilizar y lo va a incluir en una obra miscelánea que escribe en 1621, que se llama La Filomena, que creo que la hemos mencionado aquí. Lo va a escribir como el soneto final de esa obra, y después lo va a incluir en una obra posterior de matriz similar, es otra miscelánea en donde junta poemas, que se llama La Circe, en 1624. Y en La Circe Lope lo va a explicar al soneto y va a decir que la intención de este soneto fue pintar un hombre que, habiendo algunos años seguido sus pasiones, se desnudaba de ellas y se reducía a la contemplación del divino amor. Es decir, en un punto este soneto pivotea entre una línea de, una especie de crítica hacia los poetas cultos, a los que no se entiende nada, y por otro lado, bueno, un soneto que desnude la esencia del amor neoplatónico, que en 1621 y en 1624 a Lope le interesa mucho más adscribirse a ese tipo de amor que a otro tipo de amor, pero lo que también trata de hacer es como de escribir una poesía cuya oscuridad, en reflexión con el lenguaje de los gongorinos, cuya oscuridad no tuviera tanto que ver con un lenguaje que al finalmente no dijera nada, sino con un contenido filosófico difícil. Lo que sea, en este caso, la intencionalidad dramática de este soneto es claramente mover a risa, y fíjense que eso se ve como bien claro en este verso 539, en el que Nice dice: ni una palabra entendí. Entonces, de este modo quedan como planteadas la oposición entre las dos hermanas, ¿sí? Porque inmediatamente después de esto viene toda una defensa de la oscuridad en poesía, pero pensando en esto del contenido y no de la forma. Bueno, toda una larga explicación que en realidad, a los efectos de la estructura, de la trama y del argumento dramático, para lo que sirven es justamente para, reforzar esta oposición entre las dos hermanas. Y por otro lado, y lo interesante que, inmediatamente después que se comenta este soneto, viene como una especie de, como una, evolución hiperpragmática en Laurencio, con otro soneto que podría funcionar espejado al anterior, pero que justamente no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lo que hace Laurencio es, en un soneto que no está pensado como soneto, sino como esta introspección, referirse al pensamiento, fíjense entonces que lo que hace es, en este soliloquio amoroso, es justamente decidir que va a mudar su objeto amoroso, ¿sí? Entonces va a decir que, con todas estas características poéticas, va a decir que en realidad muda hacia el oro, ¿sí? Fíjense: mas sois de dueño pobre,
y es forzoso que en la necesidad falte el contento. Si el oro es blanco y centro desde el canso, y ahí introduce el tema del amor, el tema del dinero frente a toda esta disquisición acerca del amor neoplatónico y todo esto, el contenido filosófico que venían hablando en la Academia de Poesía, ¿sí? Fíjense que entonces, esto está como armando la estructura del primer acto y digamos que tenemos como dos líneas para pensar, ¿no? Una línea que tiene que ver con toda esta cuestión de introducir esta serie de polémicas literarias en términos de, para colaborar con la construcción de la figura de las dos hermanas, para colaborar con la construcción de la comicidad, para colaborar con esta idea que yo les decía hace un rato de la comedia de figurón, ¿sí? Esto configura unos personajes que están como caracterizados de manera bastante grotesca y de manera bastante caricaturesca, ¿no? Por pensarlo de alguna manera, que son como los rasgos de la comedia de figurón. Y fíjense que lo que Laurencio en un primer momento hace apostrofando a su pensamiento con un soneto, inmediatamente después lo pone en práctica en un diálogo con su criado Pedro, en donde habla en redondillas y decide cambiar de Nice a Finea por dinero, ¿sí? Entonces fíjense que eso es bien interesante, porque aparte fíjense cómo también lo que hace es ir mechando con conceptos del neoplatonismo, ¿no? Nice es hora, pienso por ejemplo en los versos que van del 693 al 700, ¿no? Fíjense, Nice es hora infortunada donde mi planeta airado de sextil y de cuadrado me mira con frente armada. Finea es hora dichosa donde Júpiter benigno me está mirando de trino con aspecto y faz hermosa. Y finalmente después dice, bueno, a 40.000 ducados las manos voy previniendo. Es decir, fíjense cómo esto también construye comicidad, ¿no? Porque va rompiendo con el principio del decoro, va rompiendo con la verosimilitud. Son todos elementos que van produciendo comicidad, sumados a los que tienen que ver con la construcción de los personajes. Podemos pensar que hay una especie de coincidencia o de unión de las dos líneas que estamos viendo acá, que tiene que ver con acentuar la idiotez de Finea a partir de su no capacidad para entender los conceptos neoplatónicos del amor, ¿no? Que esto es lo que se puede ver en su diálogo directamente con Laurencio, que se plantea desde una incomunicación absoluta, ¿no? Es decir, se une esto que yo decía, se unen las dos líneas que hasta este momento vienen paralelas y lo que hacen es producir un mayor efecto de comicidad, ¿no? Estoy hablando sobre todo de los versos que van entre el 747 y el del ahora conozco, hermosa señora, que no solamente viene el sol de las orientales partes, pues de vuestros ojos sale con rayos más rojos y luces piramidales. Y entonces Finea no entiende nada, entonces como que contesta de una manera absolutamente graciosa hacia la explicación de la teoría neoplatónica del amor, pero que por otro lado también la comicidad se logra a partir de que se despliega, se hace explícito, digamos, lo ridículo, por decirlo de alguna manera, de esa teoría, ¿sí? Entonces, bien, este diálogo es bien interesante, ¿no? Que va entre los versos 750 y 805, 806, y después encima se duplica en el diálogo de los criados Pedro y Clara, ¿sí? Con lo cual la comicidad se exacerba y va como aumentando cada vez más. Lo que se va a verificar luego cuando la escena, el diálogo sea solo entre Finea y su criada Clara y tenga que ver con el retrato del prometido al que no conoce, ¿no? O sea, acaba de hablar con Laurencio y en donde fue incapaz de entender los códigos del amor neoplatónico, y ahora en este diálogo con Finea lo que no puede entender, lo que no puede hacer es una especie de relacionar la representación con
la referencialidad, entonces no entiende que el retrato de su prometido no entiende que su prometido entiende que no tiene piernas porque justamente tiene un retrato que solamente es de la parte de arriba de su cuerpo. Entonces esto se puede ver en este diálogo que les decía entre Finea y su criada Clara. La entrada de Liceo sería el hecho dramático en términos de teatral, ¿no? Que cierra ese acto argumentalmente. Y la entrada del Liceo, digo, viene como a romper de alguna manera esta diferencia entre ambas hermanas, ¿sí? Porque fíjense que hay como una especie de indiferenciación por parte de Liceo entre las dos. Pregunta, agora en el verso 911, le pregunta a Octavio, agora, señor, decidme quién es de las dos mi esposa. Fíjense que esto es la pregunta frente a la afirmación de Octavio del verso 910 que le dice, quien viene a darnos honra, ¿sí? Con lo cual se refuerza lo que veníamos hablando hasta ahora. Y fíjense que esto tiene su sentido argumental, digo, esta indiferenciación de Liceo entre ambas hermanas, y por otro lado los elogios de Liceo a Nice, ¿sí? Fíjense que en los versos estos que arrancan del 925 dice, lo que es el entendimiento a toda España alborota, la divina Nice os llaman, sois discreta como hermosa y hermosa con mucho estreno. Esto es interesante porque por un lado lo que hace es como recuperar ese diálogo de Octavio con su amigo Miceno del principio, en donde dice el varón de por sí tiene entendimiento, entonces ¿por qué va a ir a buscar entendimiento en una dama? ¿No? El varón lo que va a buscar si no tiene dinero es lo que le falta, entonces lo que va a buscar va a ser dinero. Pero justamente en este caso vamos a poder concluir después que Liceo es como el varón más bruto y justamente de ahí es que termina bueno, por lo menos que comienza su relación con Nice. Por otra parte, y en relación con esto, es interesante que con esta presencia, con esta entrada en escena de Liceo, lo que se hace también es quebrar de alguna manera la idiotez de Finea. Esta idiotez de Finea, en algunos lugares, no en algunos versos que hay como que verlos, yo marco, por ejemplo, el verso que va del 930 al 932, o el que va del 938 al 940, pues cómo requiebra es otra, si viene a ser mi marido, no es más necio, o en otro lado donde dice, ese macho de la noria pudierais haber pedido que anda como una persona, ¿sí? Fíjense que lo que está diciendo acá es, de alguna manera, hay como una crítica a las leyes, ¿no? Bien abiertas, a las leyes del mercado del matrimonio, al que estaban sometidas las mujeres, y fíjense que está criticando, como digo, las borrosas fronteras entre lo prescripto, a lo que están obligadas y lo que no se debe hacer. Y por otro lado, fíjense que está marcando la ridiculez de un establecimiento de relaciones entre sujetos que no se conocen realmente y tal vez que ni siquiera se dan a conocer, ¿no? Y finalmente lo que está haciendo Finea con esta suerte de quiebre o de hacer explícitas estas normas es, bueno, marcarlas como arbitrarias y decidiendo entre lo lícito y lo ilícito, ¿sí? Esto es interesante porque esto produce la entrada del Liceo. Y finalmente, para ir cerrando con las características de este primer acto, la otra cosa que podemos pensar es que este diálogo de cierre entre Liceo y Turín tiene tal vez como la descripción más brutal de Finea a la que asistimos durante este acto, a partir de los adjetivos de boba, loca, bestia, villana. Fíjense aparte acá en estos versos que van desde el 1013 al 1016, cuando dice, de más que aquesta mujer, si bien es hermosa y moza, ¿qué puede parir de mí sino tigres, leones y onzas? Digo, como relacionándolo con ese parto de la gata que describió Clara hacia la mitad del acto, ¿no? Entonces fíjense cómo esto en realidad está como dando como la última descripción a la que asistimos,
que finalmente se resume también en este sistema de oposiciones en relación con cada una de las hermanas que arma Liceo antes de cerrar el acto, ¿sí? Verso 1051. Pues he de dejar la vida por la muerte temerosa y por la noche enlutada, el sol que los cielos dora, por los áspides las aves, por las espinas las rosas y por un demonio un ángel. Fíjense cómo él reformula en estos términos la oposición entre las hermanas, digo, en términos luz, oscuridad, ferocidad, tranquilidad, vida, muerte finalmente, y entonces fíjense que termina el acto, ¿sí? Termina el acto de alguna manera como claramente planteado el problema argumental, ¿no? Desde aquí renunció la dama boba, y así es como que se cierra el primer acto, pero el espectador sabe, porque asistió a esta decisión de Laurencio, de que va a cambiar a Nice por Finea. Bueno, más o menos así es que me interesaría que leyeran los dos actos que siguen. Yo les hice este recorrido por el primer acto, más o menos pensando en, o tratando de mostrarles de qué manera deberían realizar una lectura sobre alrededor de la obra. Para la jornada segunda y la tercera, yo les dejo que trabajen ustedes, y si quieren el miércoles volvemos sobre cuestiones más textuales, ¿no? Así como hicimos el análisis del primer acto, podemos repasar juntos el análisis del acto segundo y el acto tercero. Algo para notar, que seguramente se dan cuenta, pero bueno, para que ya lo tengan presente, es que cuando hablamos de la unidad de tiempo, ¿se acuerdan que dijimos que no hubiera una variación tan fuerte de la unidad de tiempo, cosa que, se perdiera la verosimilitud? Lo que se hace generalmente para manejar el tiempo es lo que se conoce como el entreacto madurativo, en donde el tiempo pasa entre los actos. Y a la dama boba es uno de esos ejemplos, porque lo que vamos a ir notando es una evolución en el personaje de Finea, que va cambiando, sobre todo a causa del amor. O sea, acuérdense que habíamos dicho que está presente en la obra la idea del amor como educador. Entonces, esta evolución de Finea, este cambio, tiene que hacerse en un lapso temporal para que la obra sea verosímil. Pero, justamente, para que la obra mantenga su verosímil, ese lapso temporal no puede pasar en escena. Es por eso que se recurre a este efecto, que es hacer pasar el tiempo entre los actos. De este modo, siempre hay algo en los diálogos al comenzar el acto que indica la cantidad de tiempo que ha pasado. Cuando empieza el segundo acto, ya pasó un mes del primer acto, y cuando empieza el acto tercero, han pasado 2 meses. Con lo que ustedes van a enfrentar en estos 2 actos es una serie de engaños y cambios en los personajes y en las parejas, ¿sí? Va a haber enfrentamientos, va a haber equívocos, y finalmente, va a venir la resolución del conflicto dramático, el final feliz propio de toda comedia cómica y de muchas comedias serias, ¿sí? Entonces, si les parece, yo el acto segundo y el acto tercero se los dejo para que ustedes, siguiendo esta estructura que pueden ver acá y siguiendo el esquema de la métrica que también les dejo aquí, lo puedan recorrer, y el miércoles, si quieren, volvemos sobre esto y conversamos un poco acerca de las lecturas que hicieron de estos 2 actos, y del primero también. Ahora igual vamos a ver los temas con los que nos vamos a encontrar, ¿no? Los temas con los que nos vamos a encontrar en la obra, pensando en distintas miradas posibles. Por eso acá tenemos como estas 3 citas, una que está más referida a lo que tiene que ver con el armado más como teatral, ¿sí? Más relacionado con el género comedia cómica, con la puesta en escena, con la actuación de los personajes. Entonces, una de las posibilidades de lectura sería esa. La dama boba es equívoco, fingimiento, traza, mudanza,
personajes mirantes y mirados, risa, teatro y, a no dudarlo, delicia para el lucimiento de la actriz Jerónima de Burgos, la amiga íntima de Lope por entonces, ¿sí? El personaje de la Dama Boba es un personaje que es como un tipo bastante como fijado a lo largo del tiempo, y es una comedia que muchas actrices reconocidas la llevaron a escena. Por otro lado, tenemos como el otro tema que tiene que ver con la pedagogía del amor, es decir, esto del amor como el gran maestro y el gran educador, reformulada, o sea que la podemos pensar en algo así como sospechas sobre la inteligencia femenina, es decir, porque por un lado tenemos la mujer boba, entre comillas, que evoluciona gracias al amor, pero por otro lado tenemos toda esa mirada que produce comicidad también sobre el personaje de Nice, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el amor como educador y como gran maestro es un tema tradicional, no es un tema propio de Lope. Podemos pensar en el Ars Amandi de Ovidio, podemos pensar en el libro de Buen Amor de Juan Ruiz, y bueno, y entonces esto es una fuente literaria clásica que persiste por distintos textos, ¿no? Es la idea de que el amor vuelve sabios y sensibles a los rudos, a los ignorantes. La podemos encontrar también en el Dolce Stil Novo. Bueno, la podemos encontrar en un montón de lugares, y podemos retomarla en esta obra, en donde se superpone con la tradición clásica, con las ideas que tienen que ver con la construcción neoplatónica del amor, que, como ya sabemos, a lo largo de estos 2 siglos están puestas en un lugar bastante central en la construcción literaria. Por otro lado, tenemos 2 temas que son como más propios, o sea, que podemos encontrar en todo un grupo de comedias cómicas, que son 2 temas que va a definir Bitze para este momento de la comedia, que son la Cupiditas y la Generositas. Es decir, la Cupiditas la podemos ver en la acción del padre que elige y la elección del marido. Hay como una conservación del caudal familiar o una ambición económica y social. Por otro lado, podemos ver una suerte de tiranía, ¿no?, que impide, siempre hay un varón que implica la figura del poderoso, que impide la libre circulación del dinero y que impide también la libre circulación de la honra. Y por otro lado tenemos esto que en la comedia desemboca en la ridiculización de estos personajes paternos. Es decir, esta ridiculización de los personajes paternos es de alguna manera una suerte de puesta en cuestión de estos códigos, ¿sí? Y la Generositas lo que hace es piensa el problema de la relación con el dinero, ¿no? O sea, hay un materialismo burgués bastante claro que reformula esta idea del amor como gran educador, del amor como gran vencedor, esta idea del omnia vincit amor, la reformula en términos de omnia vincit amor pecuniaque, ¿no? Es decir, todo lo vence el amor y el dinero. Y de esta manera también sirve para la construcción de estos personajes de esta nobleza media que están siempre como medrando, ya sea por un puesto en la corte, por encontrar una dama con dote o por cuestiones similares, ¿sí? Y por otro lado, bueno, tenemos esto está un poco relacionado con la definición del personaje de Liceo, ¿no? Liceo en realidad es un personaje que llega de afuera, llega buscando un cargo en la corte. Si pensamos en lo que es la canción después, que funciona como una suerte de misa navim en el acto tercero, podemos pensar este personaje que este personaje en realidad es un indiano, con todo lo que supone la relación del indiano con la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos están como presentes en los temas que están dando vueltas en esta comedia, algunos de ellos puntuales de la comedia, otros provenientes de tradiciones clásicas, otros comunes a otras comedias cómicas. Y bueno, y después tenemos
estas dos cosas, o tres, que podemos, bueno, el amor como el reconocimiento de un otro y el fingimiento. En cuanto al fingimiento, me parece que esta cita es bastante ilustrativa, ¿no? En un mundo de padres y de maridos en que la mujer es destinada a la penumbra, Finea elige la sombra. De ella la saca la mirada amorosa de Laurencio, la primera mirada que la reconoce, ¿sí? Digamos que en este punto, bueno, podemos pensar esto, pero también podemos pensar al revés. Podemos pensar que el fingimiento es una suerte de decisión que toma Finea ya desde el principio, y a partir de ahí, de tomar esta decisión, también es capaz de tomar la decisión de con quién se quiere quedar, en contra de lo que piensa su padre y a lo que le obliga su padre, ¿no? Y por otro lado, en relación con esto del amor como el reconocimiento del otro, o de la pedagogía del amor reformulada en sospechas sobre la inteligencia femenina, bueno, podemos pensar las próximas citas, que una es esta, ¿no? Que la obra nos muestra, nos presenta, nos trae un control femenino basado en las leyes divinas marcadas por la Biblia, en las leyes de la naturaleza, en la biología, en las leyes morales y civiles. Y la norma social, digamos, la norma social construye, ya sea desde la construcción cotidiana, ya sea desde estos tratados, desde estos manuales de educación de las mujeres que mencionaban, ya sea desde los mismos códigos dramáticos, ¿sí? Construye una imagen femenina que es modelo de subordinación, de humildad, de obediencia, de honestidad, de dulzura, de discreción y de silencio. La mujer poco a poco y con el tiempo va respondiendo de manera crítica a estos parámetros y va rompiendo su silencio. Lope ya en algunas de sus comedias es consciente de estas exigencias que irán abriendo camino en el nuevo espacio femenino, sobrepasando el espacio cerrado de la casa y abriéndose paso al mundo exterior. Y esto es algo con lo cual puede jugar en algunas de sus comedias. Joan Olesa, que es este crítico que les mencionaba yo al comienzo de la clase, tiene un artículo que se llama Lope de Vega o El rumor de las diferencias. Y lo que va a decir Joan Olesa es que frente a una misma materia dramática, frente a un mismo argumento, Lope produce una comedia seria, digamos, como acordando con lo que son, digo, las normas que lo rodean, digamos, ideológicamente, ¿no? Pero, por otro lado, de alguna manera produce como una suerte de grieta o de fisura o de quiebre o de mirada oblicua sobre la misma materia, pero en las comedias cómicas. Entonces siempre el territorio de la comedia cómica, además de ser un lugar en el cual se puede, digamos, dar vuelta las convenciones reales del universo social de estos momentos, lo que también se puede es expresar de alguna manera un tipo distinto de ideología que no tiene, digamos, que se estaría como escapando por alguna tangente de lo que se supone que es la ideología de la comedia, ¿sí? De la ideología de la comedia así como concepto general. Bien, como concepto general, bueno, eso es algo en lo que no nos hemos metido, pero que podemos trabajarlo cuando veamos Fuente Ovejuna, que en realidad hay toda una teoría que es la que expresa, bueno, sobre todo la que empieza a expresar, o a la que sí, en la línea que arranca de José Antonio Maraval, que es un historiador, y lo que dice Maraval es que la comedia va a ser como la clave de bóveda sobre la que se apoya la Iglesia y la monarquía. Y entonces, justamente lo que dice Olesa es, bueno, hay muchas obras en las cuales, o sea, hay un sistema en la comedia que sí, como que fuerza a que dé cuenta de esa ideología, ¿no? Pero por otro lado, lo que dice Olesa es hay que prestar atención porque en muchas comedias cómicas lo que se hace es tratar de alguna manera, sustraerse a esos modos. Entonces, bueno, La Dama Boba podría ser una buena posibilidad, sobre todo a partir de esta cita que elegí compartir aquí con ustedes. Bueno, el fingimiento es una de las opciones de Finea, y después esto que está, bueno, la clara oposición con el personaje de su hermana.
Acá me parece que hay una idea interesante, que es que si Finea desarrolla como estrategia de supervivencia el fingimiento, fíjense que acá dice que Nice ha desarrollado una estrategia contraria a la de su hermana frente al mundo de los hombres. Busca la asimilación, ser uno más. Compite con ellos, queriendo demostrar que en lo tocante a razón ningún hombre la aventaja. Sin embargo, la transformación de Finea arrastra a su hermana hasta los brazos del hombre más bruto, Liceo. Esto deberíamos pensarlo en estos mismos términos porque justamente habría que pensar que esta mirada sobre el personaje de Nice, esta construcción del personaje de Nice, por ejemplo, esta incapacidad de Nice de entender este soneto acerca de, que explica, explica filosóficamente la idea del amor neoplatónico, si justamente no está como volviendo a la idea tradicional de que hay contenidos que las mujeres no pueden, no son capaces de reponer y de entender, ¿no? Pero bueno, me parece que los temas son como bastante complejos. Es una comedia que tiene, una comedia cómica que tiene como característica que, además de plantear la cuestión dramática, la cuestión del enredo dramática o la cuestión de las intrigas, que esas las van a poder ver y las van a poder marcar ustedes cuando trabajen y cuando lean el texto, y si quieren el miércoles las vemos un poquito más en detalle. Digo, que además de eso me parece que es una comedia que trae todos estos otros elementos entre sus temas, ¿no? Y bueno, y no los marqué aquí, pero los dijimos un poco cuando leímos el primer acto. También es una obra que de algún modo se inserta dentro de las polémicas literarias que envuelven a Lope en estos momentos. Bueno, estos son más o menos como los temas que para que a ustedes les funcionen como una suerte de pistas o de mapa en el momento de emprender la lectura de la obra. Lo último que me interesaba compartir con ustedes es la reflexión acerca de la puesta en escena. La Dama Boba es una obra bastante maleable, bastante, digamos, bastante atractiva para ser representada y bueno, en nuestro país se ha representado, digo, para poner como ejemplos, ¿no? Que es una obra muy representable. Federico García Lorca con su teatro universitario La Barraca, que tiene un repertorio con algunas obras de los autores clásicos españoles, la representaba. De hecho hay una versión de García Lorca de La Dama Boba cuyo manuscrito se encontró en 2008. Y bueno, es una obra que tiene como, seguramente gracias a esta pluralidad temática de la que les he hablado, es que tiene muchas aristas para elegir y para seleccionar en su representación. Yo elegí una reflexión y un fragmentito de algunos minutos sobre la puesta en escena que de la obra hizo la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España en la programación de su temporada 2017-2018, es decir, es prácticamente una de las últimas versiones de la obra. Así que bueno, los dejo con esos dos fragmentos para ir cerrando la clase. Les dejo que recorran el acto segundo y el acto tercero, que lean toda la obra, bueno, también. Y el miércoles, si quieren, conversamos un poco acerca del texto ya leído. Bueno, los dejo entonces con estas ideas de la puesta en escena. El misterio de la historia de la Dama Boba es si la dama se está haciendo la boba desde el principio de la función por la situación social en la que vive, por la presión de los hombres por los que está rodeados, o si realmente es boba y es el amor el que como un milagro aparece y en un cuento la transforma. Desde luego la Dama Boba pone sobre la mesa un tema con una larga tradición en la literatura universal, que es el de la inteligencia de la mujer y que le da la relevancia para nuestros días conectada con el feminismo. Sin lugar a dudas, que la inteligencia de la mujer sea para algunos un peligro, o sea un misterio, o sea algo que tiene que pasar desapercibido, es algo que hace de la Dama Boba un texto
¿Qué tenemos que hacer? Ojos. Sí. Pues limpia y quita los tuyos, que no han de estar en los míos. Qué graciosos desvaríos. Pon los anís en los suyos. Ya te limpio con el mío. Quitástelos. No lo ves. Laurencio, no se los des, que a sentir penas comienza. Pues más hay, que el padre mío bravamente se ha enojado del abrazo que me has dado. Más que hay otro desvarío. También me lo has de quitar, no ha de reñirme por esto. ¿Cómo ha de ser? Siendo presto, ¿no sabes desabrazar? El brazo derecho alcé, tienes razón, ya me acuerdo. Y ahora alzaré el izquierdo y el abrazo desharé. Estoy ya desabrazada. No lo ves.